Imaginémonos por un momento qué aspecto tendría nuestro planeta si no hubiera lluvias ni vientos, con un bombardeo constante de meteoritos, expuesto a todo tipo de radiaciones y perdiendo el calor que llega desde el Sol. Sería sin dudas un mundo muy desolado, un paisaje parecido al de nuestro satélite, la Luna. Pero la Tierra tiene una atmósfera y por eso la superficie terrestre tiene condiciones muy diferentes que permiten la vida. El aire es indispensable para la respiración de los seres vivos, para la fotosíntesis de las plantas y algas y para que pueda existir el fuego. Fenómenos atmosféricos como el viento y la lluvia son determinantes en las condiciones de vida en cada uno de los ambientes terrestres y de gran importancia en nuestras actividades rurales o urbanas. La palabra atmósfera proviene del idioma griego. Atmos significa vapor, aire, y esfera se refiere a las esferas o cuerpos celestes, nombre que le daban los antiguos griegos a los planetas y a otros astros. La atmósfera terrestre es una capa delgada en proporción con el diámetro de la Tierra. Alcanza unos 700 kilómetros de espesor y no es demasiado densa. Su peso total es de 53 trillones de kilos, un número inmenso. Cada centímetro cuadrado de superficie terrestre a nivel del mar soporta el peso de todo el aire que se encuentra por encima, que vale aproximadamente 1 kilogramo. Debido a que pesa, el aire de la atmósfera ejerce presión sobre la superficie del planeta o cualquier objeto que esté sumergido en ella. Eso es la presión atmosférica. Nuestra atmósfera no es algo estático, es un sistema complejo en cuyo interior se producen continuos movimientos cíclicos, provocados por el balance entre la energía que llega del Sol y la que emite la Tierra. La superficie terrestre se calienta mucho más en la región tropical y menos en las regiones polares. Esto ocurre porque la radiación es más intensa en las zonas tropicales y más leve en las zonas polares. De esa diferencia resultan las grandes regiones climáticas del planeta. El aire está frío en las latitudes polares y caliente en las zonas tropicales. El aire frío de las zonas polares, en contacto con la superficie del planeta, se moviliza hacia latitudes más cercanas al Ecuador. Mientras tanto, el aire cálido que se eleva en zonas tropicales se moviliza hacia la alta atmósfera y se desplaza hacia zonas más frías. De este modo, en la atmósfera se dan circulaciones cíclicas de aire llamadas celdas de circulación general. Las corrientes de aire que se desplazan en contacto con la superficie del planeta se denominan vientos constantes. En el hemisferio sur, los vientos constantes soplan de sur a norte y en forma inversa en el hemisferio norte. Nuestro planeta depende de la atmósfera que lo protege. Su existencia permite la vida en la Tierra, pero además de su complejo funcionamiento resultan los diferentes climas y la multitud de formas vivientes que lo habitan. La atmósfera terrestre posee una cierta estructura interna. Al recorrerla hacia arriba podemos apreciar variaciones en la densidad, en la composición de gases y en la temperatura. En base a la variación de temperatura, la atmósfera se representa como un modelo en capas. Con respecto a la composición de la atmósfera, en capas bajas no hay casi variación. Lo que varía es la estabilidad de la atmósfera. Entonces, en los primeros 10.000 metros, variando con la latitud y con la época del año, está lo que se llama la troposfera, que es donde se pueden producir los movimientos verticales que dan lugar a las nubes. Y es una capa bien mezclada, así que la composición es homogénea. Luego tenemos un aumento de la temperatura con la altura muy fuerte que estabiliza la atmósfera, y esa es la estratosfera. En la estratosfera ese aumento de temperatura se da por la absorción de energía solar por el ozono.
se necesita cierta energía para producir el ozono y el ozono a su vez después absorbe esa energía. Entonces, por eso la temperatura asciende con la altura y ya la atmósfera no tiene una composición constante porque ahora hay más ozono que en capas bajas. Luego más arriba ya hay más inestabilidad porque otros gases también son descompuestos y entonces ya no hay tanta homogeneidad en cuanto a la composición de la atmósfera, que predominantemente es nitrógeno y oxígeno. Así que por arriba de la estratosfera hay una capa que se llama termósfera porque la temperatura varía muy poco con la altura. Y finalmente en capas más altas las moléculas, los átomos están ionizados, así que se habla de la ionosfera, esto hasta casi el límite de lo que podría ser algún rastro de atmósfera que estaría cerca de los 1000 kilómetros. Los átomos tienen un núcleo y electrones, como todos sabemos, y tienen sus cargas positivas y negativas. Entonces, normalmente eso está bastante compacto. Cuando está ionizado se separan. Los límites entre una capa y otra no son tan claros y definidos como en esta representación. Los cambios en las propiedades y composición de la atmósfera se dan gradualmente a medida que se asciende. Y los límites que se consideran son en realidad regiones donde se producen cambios notables en la temperatura promedio. La troposfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 18 kilómetros de altura. A medida que se asciende, la temperatura disminuye. En su límite superior, la troposfera puede alcanzar los 55 o 60 grados centígrados bajo cero. En la troposfera se desarrollan los fenómenos meteorológicos y la composición en gases es la mezcla que comúnmente llamamos aire. La estratosfera se extiende entre los 18 y 50 kilómetros de altura. Es donde decimos que se ubica la capa de ozono, porque abunda este elemento. Su temperatura en el límite superior alcanza los 20 grados centígrados sobre cero, y como no presenta vientos ni nubes, en su región más baja permite la circulación segura de los aviones. La mesosfera es la capa ubicada entre los 50 y 80 kilómetros de altura. Contiene poco oxígeno y su temperatura disminuye con la altitud y en su límite superior es de unos 120 grados centígrados bajo cero. Esta capa se destruye la mayoría de los meteoritos. Por encima de la mesosfera está la ionosfera o termósfera, entre los 80 y 500 kilómetros de altura. Su temperatura aumenta con la altura y llega a los 1500 grados centígrados. Es una zona con cargas eléctricas que provienen del Sol. Aquí tiene lugar el llamativo fenómeno conocido como auroras boreales. En ellas rebotan las ondas de radio y televisión y por eso, a esa altura, se instalan las órbitas de los satélites de comunicaciones. La exósfera es la última capa que nace a los 500 kilómetros, pero no tiene un límite claro con el espacio interestelar. Contiene gases hidrógeno y helio. Los fenómenos climáticos que nos afectan el tiempo ocurren en la troposfera, que son, como yo le decía, los primeros 10.000 metros, obviamente variando, ¿no? Es decir, en zonas tropicales podemos llegar hasta 18, 20 kilómetros, en zonas polares 6 kilómetros, pero en latitudes medias están alrededor de los 10, 11 kilómetros y dependen también de la época del año y del día, ¿no? Pero las variaciones son pequeñas a lo largo del tiempo, digamos de semanas o días, y es un poquito mayor en la época de verano o invierno, que puede llegar a ser 2000 metros. Estamos hablando de latitudes medias. En nuestra atmósfera hay vapor de agua, dióxido de carbono y ozono en bajas cantidades. Sin embargo, estos elementos son fundamentales para que exista la vida. Son los principales gases de invernadero, como los vidrios de este lugar, que retienen el calor templando el clima acá adentro. La función de los gases es retener la radiación terrestre dentro de la atmósfera y evitar que escape hacia el espacio exterior. El efecto invernadero se produce especialmente en la capa más densa de la atmósfera, la troposfera. La formación y condensación del vapor de agua atmosférico es un ciclo que determina la nubosidad y las precipitaciones de cada región. Es lo que llamamos el ciclo del agua, cuya función indispensable para la vida
es que haya abundante agua líquida en nuestro planeta. El ozono de la estratosfera funciona como filtro para las radiaciones solares ultravioletas. Si no existiera, estas radiaciones llegarían en exceso a la superficie terrestre, provocando quemaduras y alteraciones en los seres vivos. Entonces, la atmósfera terrestre tiene tres funciones importantísimas: retener el calor, reciclar el agua y filtrar radiaciones. Para saber más acerca de cómo se comporta la atmósfera y cuáles son sus fenómenos, está la meteorología. La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y sus fenómenos. Ayudan a prever y anticipar los fenómenos atmosféricos. El informe meteorológico nos ayuda a planear una salida o nos advierte para tomar recaudos cuando lo que se aproxima es un fenómeno peligroso. Los fenómenos que suceden en la atmósfera o en la superficie de la Tierra, como nubes, nieblas, lluvias, granizos, nevadas, relámpagos o rayos, se llaman meteoros. Una de las principales tareas de los meteorólogos es la medición y determinación de las variables que en conjunto producen las condiciones o estado de la atmósfera en un momento dado y en un determinado lugar. Los meteorólogos miden la temperatura del aire, la humedad ambiente, la precipitación, estudian los desplazamientos del aire, la nubosidad, la presión atmosférica y nos dicen qué va a pasar con el tiempo. La cobertura gaseosa que rodea la Tierra se denomina atmósfera. La parte inferior de la atmósfera, hasta 10 kilómetros, que se llama la troposfera, es la zona donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. O sea, la ocurrencia de los fenómenos particulares de tiempo en esa zona de la atmósfera es lo que estudia la ciencia meteorológica. Esta ciencia requiere de un conocimiento bastante amplio referido a las ciencias matemáticas y físicas. Es un error muy común dentro de los estudiantes de meteorología el hecho de pensar que es una ciencia descriptiva y por lo tanto bastarían con conocimientos generales. En realidad es matemáticas y física aplicados al aire que nos rodea. La planificación y la rentabilidad de muchas actividades humanas dependen de las descripciones climáticas. Por eso es muy importante que sean lo más exactas posibles. Para hacer su trabajo, los meteorólogos utilizan y analizan gran cantidad de variables con distintos métodos e instrumentos. La observación es sistemática, uniforme, ininterrumpida y a horas especiales. Con los datos logrados se elaboran informes y pronósticos de tiempo meteorológico y descripciones del clima. Son tareas de tiempo real. Expresan la temperatura, la nubosidad y la probabilidad de lluvias para una región. Los informes y pronósticos meteorológicos son fundamentales para el tráfico aéreo, la navegación, el transporte terrestre y un sinnúmero de otras actividades humanas. Las descripciones de los climas locales o regionales compilan, por ejemplo, los valores de temperatura, humedad, precipitaciones máximas, mínimas y medias de una región. Y las estadísticas que se elaboran a partir de estos datos son muy importantes. Los meteorólogos saben que de la exactitud de esos datos depende en buena medida la planificación y el éxito de muchas actividades humanas. Por eso, usan métodos e instrumentos cada vez más precisos para su trabajo. Para que un pronóstico sea válido, los meteorólogos actualizan sus instrumentos según los avances tecnológicos y científicos. Los instrumentos se instalan en estaciones meteorológicas terrenas y en barcos. Otros son enviados a la atmósfera en globos sonda, en aviones y en satélites artificiales. Entre los instrumentos de medición que se utilizan en meteorología, los más conocidos son, sin duda, los termómetros, que se usan para medir la temperatura. El termómetro común tiene un depósito de vidrio de paredes muy delgadas para que las variaciones de calor se transmitan con rapidez al líquido contenido en su interior. Hay termómetros de cinta de acero, mercurio, alcohol con colorante o con sensor infrarrojo. Cuando registran automáticamente las variaciones de temperatura, se los denomina termógrafos. Entre los más usados en meteorología se encuentran los de suelo y los de máxima y mínima. Este último par de termómetros mide por separado
el valor de la temperatura más alta y más baja de un determinado intervalo de tiempo. Este aparato es un barómetro. Sirve para medir la presión atmosférica por medio de la variación de la columna de mercurio o el movimiento de la membrana metálica de un recipiente al vacío. Cuando se mide la variación continua de la presión atmosférica, se le agrega un elemento graficador y se lo denomina barógrafo. El pluviómetro sirve para recoger y medir en milímetros la lluvia caída sobre una superficie determinada en un tiempo dado. El agua recogida se mide para determinar la cantidad de lluvia caída, es decir, a qué altura en milímetros hubiera llegado la capa de agua si hubiera caído sobre una superficie horizontal e impermeable sin evaporarse nada. Los pluviómetros, que registran las cantidades de precipitaciones, se denominan pluviógrafos o hietógrafos. El anemómetro mide la velocidad del viento. El tipo más corriente es el de cazoletas, con 4 hemisferios huecos en los extremos de otros tantos brazos radiales que pueden girar en un plano horizontal. Cuando se le incluye un elemento que registra gráficamente la velocidad del viento y a veces también su dirección, se lo denomina anemógrafo. El higrómetro se utiliza para medir la humedad ambiente. Se eligen materiales que cambian de longitud o de volumen al variar la humedad del ambiente en que se hallan, como cabellos, membranas animales, ciertos tipos de madera o fibras textiles. Actualmente también se utilizan materiales artificiales y además de medir la humedad, proporcionan un registro gráfico continuo y se lo llama higrógrafo. El altímetro o evaporímetro mide cuánta agua se evapora en determinada superficie expuesta al aire libre en cierto tiempo. Consta de un tubo de vidrio graduado con el extremo inferior abierto por el que se evapora el agua a través de un papel secante circular. Cada día, restándole la lectura actual, la del día anterior, se sabe cuánta cantidad de agua se evaporó en 24 horas. Nosotros de hecho medimos radiación solar, es un parámetro que se mide con distintos tipos de instrumentos, básicamente este tipo de instrumental que se llama piranómetro, los cuales están distribuidos en distintos puntos del país. Es un parámetro muy utilizado por los ingenieros agrónomos, saber la energía que llega en forma de radiación solar a la Tierra para determinar qué cultivos, en qué época del año conviene hacer determinado cultivo y demás. Es un parámetro que está muy relacionado con la agricultura, ¿no? Y aparte por supuesto, con el medio ambiente y el efecto invernadero y el aumento del cambio de clima. El otro tipo de instrumento que también sirve para medir radiación solar es de este tipo que vemos aquí, que es un pirheliómetro de cavidad, el cual tiene también una juntura, una termocupla interior de platino, el cual sirve para medir radiación solar directa, ya que esto debe ser apuntado directamente al sol, a diferencia de este que mide toda la luz difundida por la bóveda celeste. En cambio, este tipo de instrumento mide con sol directo. Los instrumentos de medición en meteorología son muchos y muy precisos, y los datos que se obtienen son muy valiosos. La observación meteorológica tiene una gran importancia en la vida de las personas. Conocer sus pronósticos es indispensable en decisiones sencillas y cotidianas como la de salir con un impermeable o utilizar un paraguas. Pero además es decisiva en actividades de gran importancia económica, como el planificar de las cosechas, la pesca, el turismo y los deportes al aire libre. Decidir cuándo es un buen momento para realizar obras de ingeniería en las que se trabaja a la intemperie e inclusive hacer previsiones con la salud de la población. Como vimos, permite saber con anticipación la probabilidad de altas o bajas temperaturas y anticipar fenómenos extraordinarios como huracanes.
El conocimiento anticipado de ciertos fenómenos permite, por ejemplo, planificar el stock de antibióticos y vacunas, programar campañas de prevención, la distribución de agua o de otros insumos o recursos indispensables para evitar epidemias. La meteorología contribuye a evitar pérdidas y aumentar ganancias y también a mejorar la calidad de la vida de las personas. La Organización Meteorológica Internacional data del año 1873 y eso originó en 1950 lo que hoy conocemos como la Organización Meteorológica Mundial con sede en Ginebra, Suiza. Dirige estudios relacionados con la meteorología en general, con el calentamiento global, con la capa de ozono. Es una especie de tutor, de guía, que brinda asistencia técnica a los países menos desarrollados o a los países que requieren un auxilio meteorológico en cuanto a su desarrollo. Recordemos que el poder estudiar la meteorología hace a los factores económicos de cada país, porque está muy relacionado con la economía de cada país. Hace muchos años que científicos y políticos discuten el problema del cambio climático al más alto nivel gubernamental en foros como las reuniones anuales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la cual nuestro país fue sede en 2 oportunidades. Se trata de cuidar nuestra vida, cuidando nuestra atmósfera. Las naciones debaten sobre cómo responder al fenómeno del cambio climático conocido como calentamiento global y a la destrucción de la capa de ozono. En mayor medida, estos problemas son generados por las emisiones contaminantes de gases de invernadero y de gases artificiales utilizados en ciertas industrias. Todos los países del mundo tenemos la responsabilidad de atender y colaborar en el tema, pero es importante remarcar que los países industrializados son los mayores responsables de contaminar. Se habla de cambio climático para referirse a un fenómeno cuyo verdadero nombre debería ser calentamiento global. Porque siempre hubo cambios climáticos en el pasado. Desde que la Tierra nació, hace 5.000 millones de años, ha habido cambios permanentemente en distintas escalas de tiempo. Lo que está pasando ahora es un calentamiento que es producido por el aumento de los gases de efecto invernadero. Estos gases están en la atmósfera en forma natural, el dióxido de carbono es el principal, el metano, el nitroso y algunos otros en mucho menor medida. Nosotros, como seres humanos, estamos emitiendo y aumentando la concentración de los gases de efecto invernadero. Este es el problema. ¿Cómo se soluciona? Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Simple, no tan simple. ¿Por qué? Porque el gas de efecto invernadero más importante, que es el dióxido de carbono, es el resultado de la quema de combustibles. Y la humanidad, el 85% de su energía proviene de eso, de hidrocarburos, petróleo, gas y carbón. No hay un agujero de ozono en términos reales. Lo que pasa es que en las zonas polares, particularmente en la Antártida, en el Polo Sur, la concentración disminuye muchísimo durante la noche polar. Porque para que se forme el ozono se está destruyendo continuamente. Para que se forme el ozono, tiene que haber radiación. Y durante la noche polar no hay. Entonces ahí disminuye muchísimo la concentración. Y eso es un efecto natural que estuvo siempre. Lo que ocurre es que con algunos gases que el hombre ha emitido, los clorofluorocarbonos, cuando llegan a la estratosfera, a los niveles donde está el ozono, se descomponen también por la radiación solar, liberan el cloro y el cloro ataca el ozono. Entonces, el primer síntoma de que la capa de ozono se estaba deteriorando se observó en la zona que se llama el agujero de ozono, que se profundizó notablemente en la Antártida. En el caso del agujero de ozono, los efectos se experimentan especialmente en el hemisferio sur. A mediano plazo, sin importar quién contamine, todos sufriremos las consecuencias. La meteorología tiene un papel fundamental en el problema de reconciliar el progreso humano con la modificación del medio ambiente. Comprender el funcionamiento atmosférico permite visualizar qué sutil es el equilibrio y cuán importante es protegerlo.
Que pesa, el aire de la atmósfera ejerce presión sobre la superficie del planeta o cualquier objeto que esté sumergido en ella. Eso es la presión atmosférica. Nuestra atmósfera no es algo estático. Es un sistema complejo en cuyo interior se producen continuos movimientos cíclicos, provocados por el balance entre la energía que llega del Sol y la que emite la Tierra. La superficie terrestre se calienta Imaginémonos por un momento qué aspecto tendría nuestro planeta si no hubiera... La atmósfera terrestre es una capa delgada en proporción con el diámetro de la Tierra. Alcanza unos 700 kilómetros de espesor y no es demasiado densa. Su peso total es de 53 trillones de kilos, un número inmenso. Cada centímetro cuadrado de superficie terrestre a nivel del mar soporta el peso de todo el aire que se encuentra por encima, que vale aproximadamente 1 kilogramo. Debido a las lluvias ni vientos, con un bombardeo constante de meteoritos expuesto a todo tipo de radiaciones y perdiendo el calor que llega desde el Sol. Sería sin dudas un mundo muy desolado, un paisaje parecido al de nuestro satélite, la Luna. Pero la Tierra tiene una atmósfera y por eso la superficie terrestre tiene condiciones muy diferentes que permiten la vida. El aire es indispensable para la respiración de los seres vivos, para la fotosíntesis de las plantas y algas y para que pueda existir el fuego. Fenómenos atmosféricos como el viento y la lluvia son determinantes en las condiciones de vida en cada uno de los ambientes terrestres y de gran importancia en nuestras actividades rurales o urbanas. La palabra atmósfera proviene del idioma griego. Atmos significa vapor, aire, y esfera se refiere a las esferas o cuerpos celestes, nombre que le daban los antiguos griegos a los planetas y a otros astros.